¿Por qué te dejó vivir? Me lo pregunto todos los días. ¿Por qué te dejó vivir? ¿No cree que yo hubiera preferido que me pasara a mí y no a mi hijo? ¿Por qué no te arriesgaste? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Y qué quería usted que yo hiciera? Le voy a decir exactamente lo que podría haber hecho. Cuando usted fue a la comisaría a reportar que su hijo había desaparecido, ¿por qué en ese momento no dijo: «Policía, mi hijo está muerto y el hombre que lo mató está en mi coche, aquí en el estacionamiento»? Por favor, ayúdeme. Señor, yo no quería testificar. Ahora me estoy confundiendo un poco. ¿No quería testificar? Usted tenía el derecho de no testificar, pero eligió venir aquí de todos modos. Ahora yo tengo el derecho de preguntar lo que considere conveniente. Y usted tiene que responder, así que vamos a continuar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Cuando hablamos de maternidad, normalmente pensamos en amor, protección, seguridad. Así era como la mujer de 59 años, llamada Donna Scrivo, parecía a los ojos de los demás. Sin embargo, ella terminó convirtiéndose en la única sospechosa de un crimen increíble. Algo que nadie podría imaginar que una madre sería capaz de hacerle a su propio hijo. Rumsey, su hijo menor, desapareció a finales de enero de 2012 y él, posteriormente, fue encontrado en varias bolsas de plástico tiradas en una carretera. Hoy conocerán la intrigante historia de Donna Scrivo. Y, misteriosos, antes de que les explique sobre el caso de hoy, déjenme hacerles una pregunta casual. ¿Alguien aquí ya me ha visto cantar? Voy a cantar un pedacito de una canción y ya les explico por qué. Miren, vamos allá. Ay, qué delicia el verano, mostramos el amén, veníamos en el suelo. Ay, qué delicia el verano, listo, eso es lo que sé cantar. Pero, ¿por qué estoy cantando esa canción aquí? Porque, cuando la escucho en las redes sociales, aunque no quiera, aparece de vez en cuando, me hace recordar el clima de nuestro país. Y una de las cosas que más extraño de nuestro país, viviendo aquí en Irlanda, es nuestro clima. Mientras aquí es invierno, allá es verano. Y por eso, siempre elijo esa estación del año para visitar mi ciudad. Voy a Brasil de nuevo en unas semanas y esta vez voy a llegar bien guapo. Pero, ¿por qué? Ya sabes, ¿verdad? Me voy con Insider. Las prendas de verano de ellos son mucho más que cómodas. Y miren, esta vez voy a visitar las cataratas de Iguazú. Después voy a mi ciudad, Aracaju, a ver amigos, familia, y luego voy a Porto de Galiñas. Insider encaja perfectamente en todas esas situaciones, gracias a sus muchas ventajas. Primero, ofrecen más opciones porque una sola prenda se adapta fácilmente a diferentes ambientes, desde un paseo casual hasta una cena especial. Otra cosa, y confieso que para mí es una de las mejores partes, es que, como las prendas son ligeras y minimalistas, en este viaje no voy a necesitar documentar una maleta grande. Todo mi guardarropa Insider va conmigo solo en mi maleta de cabina, lo que me da practicidad y agilidad cuando tenga que hacer conexión y llegar a mi destino final. Ya salgo del avión con la maleta de mano y me voy. En este mes de febrero, el cupón archivo Archivo Misterio ofrece un descuento de 12. Este descuento es acumulable con las ofertas ya presentadas en el sitio. Para comprobarlo, solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. Y al hacer clic en el enlace, el cupón ya se aplica directamente en el carrito. Misteriosos, echen un vistazo a las prendas que ofrece el sitio porque, seguro, alguna les va a gustar. Y aprovechen esta oportunidad de descuentos con el cupón Archivo Misterio para que entren con estilo en este verano. Haz clic en el enlace y aprovecha. Dicho eso, vamos entonces al caso de hoy. El 30 de enero de 2014, una noticia increíble conmocionaría a toda la comunidad de Michigan, Estados Unidos. Rumsey Scrivo, un joven de apenas 32 años, fue encontrado desmembrado en 12 partes dentro de 8 bolsas de plástico que estaban tiradas a la orilla de una carretera. Además de las partes, también se encontraron ropas quemadas y una botella de Coca-Cola. Inicialmente, para la policía, eso parecía una práctica del crimen organizado. Sin embargo, con el tiempo, las sospechas empezaron a recaer sobre una sola persona, la propia madre del joven, Donna Scrivo. Donna, nacida como Donna Chaffin, nació en abril de 1954 en Texas, Estados Unidos. Ella es la hija menor de una maestra llamada Melba Joyce y de un agente penitenciario llamado George Chaffin. Durante su infancia fue porrista y una de las monitoras de su clase en la escuela, lo que la hacía una joven muy popular.
Era descrita como amigable, siempre de buen humor y dispuesta a ayudar a los demás. Ella vivía en una pequeña comunidad local, y vivir en un lugar así puede ser acogedor, pero para muchos jóvenes que crecen en lugares como estos, el mayor sueño es poder irse a una ciudad grande. Y eso era lo que Donna anhelaba, pero primero necesitaba juntar dinero. En el 72, a los 18 años, en cuanto terminó la preparatoria, Donna empezó a trabajar como auxiliar penitenciaria en la cárcel del condado, en el mismo lugar donde trabajaba su padre. Fue ahí donde conoció a Daniel Scrivo, un recluso 2 años mayor que ella y que cumplía una condena por asalto a mano armada. Día tras día, los dos terminaron acercándose, y de una amistad, eso se convirtió en una pasión con promesas de vivir juntos cuando Daniel finalmente saliera de la prisión. La familia de ella estaba en contra de esa relación. Sin embargo, Donna se mostró inflexible y esperó hasta 1978 por la libertad de Daniel. Ese año, ella, con 24 años, renunció a su trabajo, se casó con él, y, poco después, los dos se mudaron al interior de Michigan, un estado al norte del país, en el extremo opuesto de Texas. Donna Chaffin ahora era Donna Scrivo. Aún en 1978, ella quedó embarazada de su primer hijo, Jason, que nació en 1979. Daniel, ahora teniendo una familia que mantener, empezó a trabajar como pintor y, sorprendentemente, le fue muy bien en el área, prosperando rápidamente. Tanto así que trabajaba mucho y ganaba suficiente dinero para mantener a la familia en una situación considerablemente cómoda. Fue en la década de los 80 cuando llegó otro logro para la pareja, la mudanza al suburbio de South Detroit, la ciudad más grande del estado. Mientras Donna cuidaba de la casa y de Jason, Daniel conseguía más clientes en la región y se hacía conocido en la comunidad. Con unos meses más de trabajo, organizó un pequeño equipo de ayudantes y empezó a ser contratado para trabajos mucho más grandes. En 1991, Donna dio a luz a su segundo hijo, Ramsey. Durante toda la década de los 80 y la primera mitad de los 90, Donna se dedicó únicamente al hogar y a los hijos. Pero, en cuanto empezaron a crecer, a convertirse en adolescentes y ya no necesitaban tanta atención de su madre, ella empezó a sentirse ociosa en casa y decidió trabajar. Tomó un curso de enfermería y consiguió empleo en el Hospital St. John. Todo iba bien, hasta que en 2003 tuvo un ataque cardíaco que casi le quitó la vida. Ese incidente la dejó devastada y con fuertes crisis de ansiedad. Donna terminó dejando el trabajo en el hospital y pasó a ser enfermera a domicilio, cuidando principalmente a personas mayores. Con el paso del tiempo, el hijo mayor, Jason, decidió irse de casa y mudarse al centro de la ciudad, donde comenzó una carrera como bombero. Ramsey se quedó en casa y cuando llegó su turno de ir a la universidad, decidió estudiar contabilidad. En cuanto se graduó, consiguió trabajo en la oficina. Sin embargo, Ramsey era una persona a veces difícil de tratar. Tenía arrebatos de ira, también le diagnosticaron esquizofrenia. También tenía la manía de no beber nada que le ofreciera nadie, porque siempre pensaba que estaban envenenando su bebida. Tal vez fue su temperamento lo que le hizo perder ese y otros trabajos que llegaría a conseguir. Con eso, terminó desistiendo de la carrera contable y decidió trabajar con su papá como pintor. En 2006, cuando Ramsey tenía 25 años, dio el enganche de una casa en un condominio y empezó a vivir solo. En 2010, se metió en una pelea y terminó lastimándose la cabeza. No se sabe con certeza qué pasó con su mente, pero el hecho es que su comportamiento solo empeoró, especialmente cuando bebía, llegando al punto de que Donna tuvo que presentar una solicitud de tutela legal ante la justicia para que él estuviera bajo su supervisión y ella pudiera asegurarse de que estaba tomando todos los medicamentos necesarios. Ella logró eso y el joven volvió a vivir en la casa de sus padres, dejando alquilada la casa en la que vivía. Pero a partir de 2013, una serie de eventos poco a poco empezaría a destruir la vida de esa familia.
Fallecimiento de Daniel, incendio en la casa y la desaparición de Ramsey, quien posteriormente fue encontrado en 8 bolsas de plástico y dividido en 12 partes. En el primer semestre de 2013, Daniel se enfermó gravemente. Durante toda su vida, él estuvo luchando contra la hepatitis C, una enfermedad causada por un virus transmitido a través del contacto con sangre contaminada. En su caso, el contagio ocurrió por compartir jeringas debido al consumo de drogas durante su juventud o en la época en que estuvo en prisión. A los 60 años no había ninguna esperanza de que él pudiera sobrevivir. Su estado de salud era muy grave, así que los médicos lo dieron de alta del hospital, donde había estado internado durante 2 semanas, para que recibiera cuidados paliativos en casa y pudiera, poco a poco, despedirse de su familia. Como Donna era enfermera, los médicos autorizaron que ella le administrara morfina, lo que le ayudaría a lidiar con los dolores. Sin embargo, Daniel terminó falleciendo el 15 de mayo, días después de su alta del hospital. La necropsia solo indicó intoxicación sanguínea y falla múltiple de órganos, y poco después el cuerpo de Daniel fue cremado. Ramsey quedó emocionalmente afectado, y su relación con su madre, que ya no era tan buena, solo empeoró. Incluso intentó quitarse la vida y fue internado temporalmente en el hospital psiquiátrico. Después de algunos meses de la muerte de Daniel, Donna se volvió insistente con la idea de mudarse nuevamente a Texas. Ella quería vender la propiedad de la familia, la propiedad de Ramsey, y empezar de nuevo junto con él en su ciudad natal. Ninguno de los 2 hijos estaba de acuerdo con la idea, pero el 31 de julio de ese mismo año, de 2013, para la desesperación de la familia, un incendio de gran magnitud consumió la propiedad. Donna estaba desesperada. Afuera de la casa, gritaba que Ramsey todavía estaba adentro. Los bomberos llegaron rápidamente y controlaron el fuego, rescatando a Ramsey con vida del sótano, el lugar donde él dormía. Donna les dijo a los bomberos que no sabía cómo había comenzado el fuego, pero recalcó que su hijo solía fumar en el sótano. Ramsey alegó que estaba dormido y que cuando despertó todo estaba en llamas. Después de una inspección en el lugar, los peritos llegaron a la conclusión de que el fuego comenzó sobre unas ropas que estaban cerca de un calentador portátil, es decir, el incendio habría sido un accidente. Como la casa quedó destruida, Donna y Ramsey tuvieron que dejar el lugar, con las pocas pertenencias que lograron rescatar, y se mudaron juntos a la casa de él, que por suerte, en ese momento, estaba desocupada. Hasta que en enero de 2014 Ramsey, a los 32 años, desapareció. Según lo que Donna contó en la comisaría, el día 26, el día anterior, el día 25, él salió de la casa para comprar cigarros y no regresó. Dijo que le estuvo llamando toda la noche y en esas horas de la mañana, pero no lograba contactarlo. Por el hecho de que ella aclaró las condiciones psicológicas de su hijo, la policía inició la investigación de inmediato. Pero cuando le pidieron fotos de él, Donna no se mostró colaborativa y dijo que había perdido todo en el incendio meses antes. Cuando le preguntaron si él tenía alguna red social, como Facebook por ejemplo, creo que sí. El detalle es que tanto él como ella sí tienen perfiles en la red social, perfiles que siguen activos hasta hoy, pero no se tienen agregados como amigos. La policía solicitó el levantamiento del secreto telefónico del número de Ramsey. Así, intentarían ver sus últimas llamadas y ubicación, lo que podría llevar a alguna pista. Mientras el informe no salía, comenzaron las búsquedas, interrogando a amigos, conocidos, empleados de los lugares que él frecuentaba, pero nadie sabía de su paradero. 2 días después, cuando llegó el informe del teléfono, la policía identificó varias llamadas de intentos de comunicarse con él, como de familiares, amigos, del propio hermano Jason, pero ninguna llamada hecha por Donna. Ella le había mentido a la policía. Donna no había llamado ni una sola vez a su propio hijo.
5 días después de haber sido reportado como desaparecido, ahora, el 30 de enero, Ramsey fue encontrado desmembrado en 12 partes dentro de 8 bolsas de plástico que estaban tiradas en un camino que llevaba al condado vecino, St. Clair. Y cuando digo tirados, quiero decir literalmente tirados, pues vean cómo fueron encontrados los sacos. Primero, no estaban juntos. Todas las bolsas tenían cierta distancia entre sí, y por la marca en la nieve, eso indicaba mucho que las bolsas fueron arrojadas desde un vehículo en movimiento. Además de partes de su cuerpo, también se encontraron ropas quemadas y una botella de Coca-Cola. Con la noticia siendo divulgada en los medios locales, un conductor fue a una comisaría y dijo que la noche anterior al día en que fue encontrado, vio que, en este caso, la noche del día 29, vio que bolsas negras eran arrojadas desde una camioneta plateada en movimiento. ¿Y cuál era el carro de la señora? Exactamente una camioneta plateada. Analizando las cámaras alrededor de esa región, la encontraron pasando por una gasolinera. La policía llamó a Donna para informarle oficialmente sobre el hallazgo del cuerpo de su hijo. Pero el interrogatorio no fue fácil, porque en algunas preguntas ella mintió al responder. Y la policía lo sabía, porque las pruebas que tenían contradecían lo que ella decía. Tengo una noticia triste que darte. Sé que viste en la televisión información sobre que encontraron algunas bolsas de plástico en la carretera con partes de un cuerpo no identificado, pero creemos que en realidad son de tu hijo. Ay, Dios mío, mi hijo. ¿Tiene usted amigos en el condado de St. Clair? No. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo usted allí? Sí, tuve una paciente ahí hace algunos años. No. ¿Entonces ya no pasa usted por ahí? No. Entonces estoy un poco confundido porque sé que usted estuvo ahí ayer. No estuve. ¿Cree que si le muestro las fotos que tenemos podría ayudarle a recordar algo? No. ¿Fotos? ¿De qué? Estas de aquí. Sí, soy yo. Me detuve en una gasolinera cuando estaba buscando a Ramsey. Espero que puedas recordar un poco más de las cosas para que podamos entender exactamente lo que pasó. No tengo las respuestas que buscas. Personas vieron tu auto pasando por la carretera tirando bolsas en la nieve. Y yo no maté a mi hijo. Sabemos que no eres una mala persona. Creo que solo eres una persona cansada que estaba lidiando con un hijo con serios problemas mentales. Entonces su hijo se quitó la vida y usted, no queriendo que la gente supiera, hizo esto como una forma de ocultar lo que pasó. No sé qué quieres que diga. ¿Qué tal si dices la verdad? Bueno, creo que a partir de ahora necesito un abogado. Con esa solicitud, el interrogatorio fue terminado y Donna fue mantenida en prisión preventiva como la única sospechosa de homicidio, desmembramiento y ocultamiento del cadáver de su propio hijo Ramsey. Vamos. Mientras estaba bajo custodia, los investigadores ejecutaron una orden de registro e incautación. Lo que se encontró en la casa de Ramsey fue bastante revelador. El lugar desprendía un fuerte olor a cloro. La alfombra tenía manchas de blanqueador y, al usar luminol, se identificó sangre en algunos puntos de la casa, principalmente en la bañera. Esa bañera también tenía marcas de que algo había sido quemado ahí dentro. En su camioneta se encontraron manchas de sangre que posteriormente se confirmó que eran de Ramsey. En la botella de Coca-Cola que se encontró en una de las bolsas se identificó su ADN. Aún como parte de las investigaciones en la casa, se encontró un recibo de una sierra eléctrica fechado el día 27. Y, al analizar las cámaras de seguridad de la tienda, Donna fue la persona que estaba en el lugar comprando el material. A pesar de que Ramsey estaba dividido en 12 partes, los exámenes de la necropsia identificaron altas dosis de morfina en su organismo, pero la causa del fallecimiento fue determinada como asfixia. Las sospechas apuntaban a que el medicamento era el que había sobrado de la época en que Donna lo administraba a Daniel antes de que él falleciera.
En el juicio, que comenzó en mayo de 2015, Donna se declaró inocente y presentó por primera vez, al menos oficialmente, una versión de los hechos. Y pongan atención a estos hechos, porque en lo personal, yo, Fabio, nunca he visto una versión tan sin sentido en ninguno de los casos que he presentado aquí en el canal hasta hoy. Ella dijo que en la noche del día 24 estaba lavando ropa en el piso de abajo de la casa y que, cuando subió para agarrar más ropa, se topó con Ramsey inconsciente en la cama y un hombre al lado de él, enmascarado con gafas de esquí, vestido de negro, que la amenazó con un arma, diciéndole que tendría que hacer todo lo que él ordenara, o si no, ella también moriría. Fue entonces que, como rehén de ese hombre misterioso, ella fue obligada a hacer todo lo que él ordenaba, incluyendo comprar la sierra eléctrica para que él desmembrara a Ramsey frente a ella. Ella también dijo que él la acompañó durante muchos de los trayectos fuera de la casa. Ella salía, él se quedaba en el carro, pero que, mientras estaban en la casa, ella pasaba todo el tiempo esposada a la cama. Por las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto de la delegación, cuando ella presentó la denuncia, que según ella, el sospechoso estaba dentro del carro. En ese momento, y en la tienda, comprando la sierra eléctrica, con el sospechoso dentro del carro también, ella caminaba y se comportaba como si nada fuera de lo normal estuviera pasando. De ninguna manera parecía que ella acababa de perder a su hijo y que el asesino estaba con ella. Y claro que toda esa historia no convenció a la fiscalía. ¿Por qué te dejó vivir? Me lo pregunto todos los días. Él te dejó vivir. ¿No cree que yo preferiría que me hubiera pasado a mí y no a mi hijo? ¿Por qué no te arriesgaste? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Y qué quería usted que yo hiciera? Le voy a decir exactamente lo que podría haber hecho. Cuando usted fue a la comisaría a reportar que su hijo había desaparecido, ¿por qué en ese momento no dijo: oficial, mi hijo está muerto y el hombre que lo mató está en mi coche, aquí en el estacionamiento? Él me esposó, me amenazó, me golpeó y está aquí ahora. Por favor, ayúdeme. No, señor. Él no estaba en el coche conmigo cuando fui a la comisaría. Aún así, ¿por qué no pediste ayuda en ese momento? Si él no estaba en el coche, entonces estaba en tu casa, esperándote. Señor, yo no quería testificar. Ahora me estoy confundiendo un poco. ¿No querías testificar? Tenías el derecho de no testificar, pero aún así elegiste venir aquí. Ahora yo tengo el derecho de preguntar lo que considere conveniente. Y tienes que responder. Así que vamos a continuar, ¿de acuerdo? Ok. De los más de 30 testigos presentes, una de ellas era la cuñada Alison Fortall, quien habló sobre creer en la culpabilidad de la señora, e incluso planteó la hipótesis de que ella también pudo haber matado a su hermano, en este caso, el esposo de la señora, Daniel. Además, la fiscalía también planteó la hipótesis de que el incendio que ocurrió en la casa de la familia, meses antes de que Ramsey falleciera, pudo haber sido provocado por ella. Sin embargo, ya era tarde para que ese caso fuera reabierto, considerando que el incidente había ocurrido hacía casi 2 años y el lugar ya había sido remodelado. La fiscalía lo sabía, que sería un caso imposible de ser reinvestigado, pero lanzó esa hipótesis a los jurados para que ellos siguieran preguntándose. Una pequeña situación de este juicio, que en algunos estados de Estados Unidos podría ser un problema, fue que tanto la policía como la fiscalía intentaron encontrar el motivo por el cual la señora habría hecho eso con su hijo. Y, casi inexplicablemente, nadie encontró ninguna razón plausible para eso. Sin embargo, en Texas, durante el juicio, abordar el motivo del crimen es opcional, especialmente si las pruebas son suficientes para incriminar a alguien, y así se hizo. Al mismo tiempo, ni ella ni su defensa tendrían que explicar el motivo por el cual ese hombre misterioso le hizo eso a Ramsey. Entonces, incluso sin ninguna explicación para el crimen, la señora fue juzgada con base en las pruebas que solo la señalaban a ella. Así, el 23 de junio de 2015, después de solo 1 hora de deliberación, la señora, a los 60 años, fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional.
Jason, el hijo mayor, se distanció de su madre desde que encontraron a su hermano sin vida. Él solo se presentó en el tribunal para testificar por obligación y no estuvo presente en ningún otro día para seguir el juicio. Tampoco visitó a su madre mientras ella estaba en prisión preventiva, mucho menos aceptó recibir cualquier llamada de ella mientras estaba en la cárcel. Doña, hasta hoy, se declara inocente y dice que el responsable es ese hombre enmascarado, pero el motivo ni ella sabe decirlo. ¿Y si tiene razón? ¿Fue realmente una tercera persona quien hizo todo esto? Y si ella está mintiendo y es la única responsable, ¿cuál sería el motivo? Deja tu opinión aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo caso. Hasta entonces.